de escuchar también podés observar, como es en este caso Radio del Centro. Bueno, vamos a arrancar ya, así, sin perder tiempo, con nuestra primera entrevistada y con nuestra primera entrevista, y obedece a algo que nos enterábamos hace algunos días nada más, ¿sí? Que tiene que ver con un libro, ¿sí? Un libro que repasa la historia, el funcionamiento del Consejo Deliberante. Chivilcoy, historia, legislación y algo más. Se denomina este ejemplar. Y por eso estamos conectados con la secretaria del Honorable Consejo Deliberante, con Micaela Britos, quien tiene la gentileza de atendernos en esta mañana aquí del día jueves y nos va a contar algún detalle, ¿sí?, acerca de lo que es este ejemplar, este libro. ¿Cómo estás, Micaela? Buen día, aquí Eduardo te saluda, gracias por conectarte. Buen día, Eduardo. Buen día, el equipo de la radio y de la audiencia. ¿Cómo están todos? Bien, bien. Bueno, aquí, digamos, con ganas de conocer, de saber, ¿sí?, cómo se llega justamente a la confección de este libro. ¿Cómo surge la iniciativa? Bueno, el proyecto del libro viene desde hace ya casi 4 años. Es un proyecto que se originó cuando compartíamos mandato con Carla Tomasini, que ella era presidenta, bueno, y yo ingresé como secretaria. Empezamos con los chicos del archivo del Consejo Deliberante a armar lo que es, queríamos hacer un libro de historia, abordando distintos tópicos que sean, bueno, por ejemplo, lo que es Hacienda, economía, lo social, la salud, el medio ambiente, todo lo abordado desde el Consejo Deliberante, viéndolo desde esos temas. Y además queríamos que la gente supiera, porque es una realidad, que la gente no sabe hoy en día, o la mayoría de la gente, cómo funciona el Consejo Deliberante Sí. en su totalidad, o por qué funciona el Consejo Deliberante, cómo se compone. Y hasta el día de hoy, yo creo que es importante saberlo porque es uno de los elementos más importantes para la ciudad, porque justamente se hacen las normas que se tienen que cumplir de la ciudad en el Consejo Deliberante. Entonces, bueno, empezó un trabajo muy minucioso y muy detallado de buscar información, clasificarla, archivos, tanto lo que es municipal como lo que es deliberante, porque en el archivo histórico municipal encontramos muchas cosas que eran del Consejo Deliberante, así que tuvimos Claro. que llevarlas para el archivo nuestro. Encontramos, por ejemplo, la ordenanza del primer presupuesto tratado en Chivilcoy, que data del año 1900 cortito, y bueno, son todas reliquias que las tenés que cuidar, las tenés que tratar muy bien, porque son papeles que ya están eh, con un, o sea, con el paso del tiempo y Sí, se obviamente va están deteriorando, demacrados. claro. Entonces, Se va si deteriorando, vos tenés los que... manipulás, Claro, tenés que tocarlo si vos los con mucho manipulás de cuidado. una forma sin guantes, por ejemplo, pueden que se dañen y no los recuperás nunca más. Toda la información fue digitalizada para tener un respaldo digital de la misma y fuimos de a poco clasificando y ese trabajo nos llevó entre pandemia, entrevistas y distintas clasificaciones, nos llevó bastante tiempo. Bueno, después tuvimos la colaboración, a quienes agradecemos muchísimo, de Carlos Constanzo, que es una enciclopedia viviente, Por y supuesto. Mirta Santuzzi, que es profesora de una de las chicas de ahí que trabaja en el Consejo Deliberante, que también colaboró con su saber al libro. Y bueno, también nos dio una idea de cómo abordar el libro, desde qué temática y cómo dividirlo. Bueno, tuvo unos aportes Mirta muy interesantes. Y bueno, de ahí pasamos a la parte de la confección, porque ya teníamos toda la información, pero nadie había armado un libro nunca, nadie Claro. había hecho un boceto nunca, entonces bueno, tuvimos que de a poco ir armándolo, corregirlo, bueno. Y lo último fue la parte del diseño gráfico, que eso se lo pedimos, como yo le había pedido en su momento al ex secretario de Cultura y luego a la actual secretaria de Cultura, Mari Ruggiero, si podía salir desde la editorial municipal, y ellos por supuesto me habían dicho que sí. Fuimos hasta Cultura con los chicos del archivo y tuvimos una reunión tanto con Mari como con Vanessa Vitale, que es quien hizo el diseño, que es quien confecciona los libros en Cultura. Y bueno, sí, enseguida se pusieron a disposición, lo hizo en un tiempo récord, porque, bueno, yo estoy a unos días de ser madre, entonces dije que quería sacarlo antes de tomarme licencia en el consejo, porque había llevado tanto tiempo que, bueno, quería irme con la satisfacción de haberlo logrado. Y, y bueno, lo hizo en un tiempo récord, la verdad está muy bien diseñado, estuvo día y tarde haciéndolo. Y nos dio una muestra, que es la que presentamos ayer en conferencia, y la tanda final, con las 50 primeras copias, nos llegan la semana que viene, que ya hay Bien. mucha gente, por suerte, escribiéndonos y diciendo, quiero una copia, guárdenme una, o quiero el archivo digital, lo quiero leer, porque muchos ex concejales y ex integrantes
del consejo, ya sea empleados o parte del cuerpo, están muy interesados en la propuesta, así que la verdad que estamos muy contentos. Esto, digamos, si se quiere, el proceso empezó cuando comenzaron a digitalizar los expedientes. Ahí por ahí Claro, en realidad, la digitalización de los expedientes viene de la pandemia, de que en el Consejo Deliberante se reunían los concejales en las comisiones y todos tocaban los expedientes, todos se los pasaban, todos los firmaban. Entonces, claro, como ya no podíamos hacer eso en la pandemia, tuvimos que digitalizar todos los expedientes que había, que estaban en comisión los que iban entrando, y ponerlos todos en un Drive, en un Google Drive. sí. Entonces ahí tenían todos acceso a todo, lo que nos hacía era tocarlos, firmarlos y todo eso. Lo manipulaba una sola persona que la mayoría de las veces era yo. Salvo que por H o por B tuviera que algún empleado recibirlo o algo, pero la mayoría de las veces los manipulaba justamente por los protocolos que se exigían en ese momento. Y entonces a partir de ahí se hizo un respaldo digital de todo, de lo que ya estaba tratado, de lo que no estaba tratado, de las ordenanzas. Tenemos todo un digesto de ordenanzas, desde la primera hasta la que sancionamos el jueves pasado, que cualquier persona la puede pedir y se puede ver, o sea, qué ordenanzas hay en Chivilcoy. Así que ese respaldo digital nos vino bien para empezar con el libro, pero la idea ya venía de antes Ah, del ya venía de respaldo antes. digital. Sí. No fue este un disparador, sino que ya venía de No, antes la idea de hacer el libro. Está bien, está bien. ¿Y cómo lo abordaron, Micaela? Digo, cómo lo fueron construyendo? ¿No? Porque tener todos los expedientes digitalizados, estaba la idea del libro. Digo, ¿cómo lo fueron abordando en cuanto al contenido de la información? bueno, tuvimos una gran ayuda de Mirta que dijo, por ejemplo, está bueno dividirlo así, así, así. Bueno, lo que hicimos fue, en una primera parte del libro, que después tengo el archivo digital, si les interesa se los paso ¿Cómo para no? que lo Sí, tengan sí, ustedes sí. también, es una presentación de lo que es la historia del Consejo Deliberante, cuándo se creó, cómo empezó a funcionar. Después es una sección que son tópicos, por ejemplo, en economía se sancionó tal y tal ordenanza, es importante que el Consejo esté activo en la parte económica porque, bueno, y te explica las distintos tipos de ordenanzas y cómo impactan en la ciudad. O sea, por ejemplo, si se aprueba el presupuesto en el Consejo Deliberante, impacta de esta forma, así. Porque Bien. la gente piensa que por ahí la municipalidad es una caja de plata, entonces y puedo gastar en lo que quiera y no, o sea, hay ciertas cosas que están estipuladas, hay ciertas partidas, no es fácil diagramarlo. Después, por ejemplo, en lo que es en lo social, el Consejo Deliberante puede sancionar ordenanzas de tal y tal y tal estilo, bueno, son todos distintos tópicos importantes que se van abordando desde el libro y te va explicando por qué es importante que el Consejo Deliberante sancione sobre esas cosas. Después hay otro tópico que son todos los cuerpos de concejales, desde que se creó hasta el día de hoy, hasta el que está rigiendo hoy. Entonces se tuvo que investigar cada composición de cuerpo de concejales del 1880 hasta ahora. Claro, O sea, un fue montón, un sí. trabajo sí, importante. Y después, a lo último, hay como una serie de preguntas y que se pueden hacer test, que yo siempre digo, está abocado para las docentes de la escuela secundaria, que cuando los chicos están aprendiendo esto, está bueno porque te dice, por ejemplo, cuál es el rol del Consejo Deliberante, cómo se elige un concejal, cuánto tiempo dura el mandato, por qué consejo con C y no con S, que es lo que Sí, siempre hablamos, sí, ¿viste? sí, La sí, sí. diferencia. Así que bueno, y a lo último tenés un par de fotos, un anexo con ordenanzas importantes, como por ejemplo esta que te hablaba del primer presupuesto de Chivilcoy, y ordenanzas también atípicas, que siempre cuando nos divertimos un montón haciendo el libro, porque encontramos ordenanzas que al día de hoy, por supuesto, ya no tienen ningún sentido, pero por ejemplo, una ordenanza que recordamos siempre es prohíbase atar el caballo a la plaza principal. Claro. Cuando se prohibió que se Sí, sí, aten los sí, sí. caballos en su momento en la plaza principal, en las arandelitas que había en la plaza principal. Así que así encontramos un montón. Y claro, eso ya quedan en desuso al día de hoy. Sí, sí, por supuesto, sí. De hecho, en algunas, no sé si se conservan muchas, pero hasta no hace mucho tiempo, algunos lugares de la ciudad todavía tenían así como quedó algún buzón, tenían el recuerdo de esa arandela que nadie sabe Sí, para qué era, ¿no? Y pudieron sí, sí. encontrar, en lo que se refiere a material de archivo, ¿había registros? ¿Pudieron encontrar registros? ¿O hubo en algunos casos que rastrear? Por ejemplo, recién nos decías la composición de los distintos consejos deliberantes. ¿Había Mm. documentos, nombres, todo?
Había libros de actas muy antiguos que, como te digo, teníamos que ponernos guantes, a usar un pincelito, ir abriéndolos con mucho cariño. Por eso te digo el tiempo que llevó a Claro, sí, hacerlo sí, 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 y sí. ir limpiándolos todo y de a poco ir descifrando, porque también las letras no eran las Claro, mismas que las de ahora. No es no, lo por mismo escribir supuesto. en computadora o en máquina que escribir a mano, como se escribía en ese momento. Y después lo que pasó fue que eso sí lo aclaramos en el libro, en un apartado está aclarado, fue que no se encontró mucho de lo que es la época de la dictadura. Hay faltantes de información que coinciden con los periodos de dictadura, no solo de la última, sino de anteriores también. Entonces, claro, por ejemplo, se encontraban ordenanzas que decía, en uso de sus facultades, el intendente municipal lanza la siguiente ordenanza. Y eso no puede ser así. Entonces, claro, eso era un decreto disfrazado de ordenanza, Claro. pero era en la época de la dictadura. Sí, 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 era Y un decreto. entonces, bueno, se aclara que, por ejemplo, lo que falta, o las que dicen ordenanza de época de la dictadura, es que no son realmente ordenanzas. Y el faltante de la información está porque recorrimos todo y no pudimos encontrar nada de esa época. Amén de la gente interesada, por supuesto, como nos estás diciendo, concejales, etcétera. ¿Cuál es la intención del libro? ¿Sí? ¿Hacia quieren llegar a las instituciones educativas? ¿Cuál es la idea? ¿Dónde quieren llegar con el libro también? La idea es, como te decía en un primer momento, abordar lo que es la parte de las escuelas secundarias de Chivilcoy, porque te digo, yo me egresé de la escuela sin saber o prácticamente sabiendo nada de lo que era el Consejo Deliberante. Y le pasará seguramente a la mayoría de los cursos que se egresan Sí, de sí, esa parte hasta ahora, porque no es un tema que se trate, sí, vos sabés la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, pero no te explica a profundidad qué se hace acá en Chivilcoy o cómo nos regimos o cuántos concejales hay. Son todas cosas que vos te vas enterando después si te interiorizás en el tema. Hay mucha gente que, si vos salís a la calle hoy y le preguntás a 10 personas si sabe cuántos concejales hay en el cuerpo, creo que dos o tres te dirán sí, 18, pero la mayoría te dice que no sabe. sí. Entonces, está bueno. Lanzar es un libro muy, muy conciso, es didáctico, es lindo, y la idea es abordarlo desde la secundaria como para que la persona sepa lo básico, lo principal de la historia del consejo, de cómo funciona, de por qué está en funcionamiento y cuál es la importancia del mismo. Sí, y que también trabaja con comisiones, ¿sí? Y dentro de estas comisiones Sí, hay diferentes áreas también, ¿no? sí, se explica todo, se explica cómo se compone, las diferentes oficinas, que tenemos una oficina de género y diversidad, que tenemos 5 comisiones, una plenaria y otras que tratan los temas principales, como te decía, de economía, legislación, medio ambiente, cultura, deportes, obra pública, infraestructura, nada, tiene desarrollo, producción, hay un montón de temas que se tratan en el Consejo. Y te explica que también, que otra cosa que la gente no sabe, el vecino puede ir a presentar un expediente, no necesita que un bloque político lo represente y lo presente en base a lo que él quería. Puede acercarse, nos pregunta cómo hacerlo, se le explica que son 3 papeles y los completa y los presenta y te trae un proyecto, una idea, que eso ya lo tienen ellos normalmente cuando van, ya tienen el proyecto para presentar y se le explica y se presenta, no es necesario que tenga una representación política o una institución atrás. Un arduo trabajo, sí, de mucho tiempo, pero bueno, ahora está la recompensa del libro. Y fundamentalmente pensaba, ¿no? Mientras te escuchaba, digo, qué importante, porque ahora hay un libro. O sea, tenés la historia del Consejo Deliberante y ya, bueno, el día de mañana las futuras generaciones que quieren interiorizarse van a contar con el libro, no van a tener que ir al material de archivo y, como decías vos recién, tratar todo con sumo cuidado, cariño, sino que, bueno, ya tienen el libro. ¿Lo pensaron desde ese lado también, que queda sentado en un libro para que no se pierda la historia del Consejo? Sí, por supuesto, y además nos parecía raro, la verdad, a que al 2020 no haya habido nadie que haya querido hacer una historia, que haya querido compilar información, que haya dicho, bueno, esto es importante para la historia de Chivilcoy, porque si bien, por ejemplo, del Ejecutivo hay libros de lo que es Chivilcoy, de lo que es el funcionamiento de la municipalidad y distintas instituciones de Chivilcoy, no había nada del Consejo Deliberante, sí por ahí en algún apartado o alguna cosita, pero nada reflejado en la cantidad de información que se vuelca ahora en el libro. Y es satisfactorio porque, además de que es el primer libro del Consejo Deliberante, hay cosas que llevaron mucho tiempo, mucha búsqueda, que tuvimos que ir una y otra vez a buscar, porque, como te digo, o sea, era información que se manipulaba de una forma muy minuciosa.
y que todo eso ahora quede a resguardo y que se pueda ver en un libro o en un respaldo digital, está espectacular, porque el día de mañana se va a conservar mucho mejor que si viene una escuela y me dice quiero ver una ordenanza del 1900 y se la tengo que mostrar físicamente. O Claro. sea, mostrársela no sería el problema, pero que la tengan que manipular ya sería por ahí perderla y eso no se recupera nunca más. Y lo que noto, Micaela, es que hay interés, ¿no? De conocer el Consejo. Estoy observando, así veo en las redes sociales del Consejo Deliberante, que suele ser visitado por varias instituciones educativas y en distintos niveles de educación también. Sí, vos sabés que nosotros siempre decimos que, bueno, tanto a Lucas como a mí, no, nos encanta recibir a los chicos porque la mayoría van interesados justamente, como no saben qué se hace ahí adentro, van interesados, te preguntan, hacemos simulacros de votaciones, les mostramos cómo son los expedientes. Una vez hicimos un simulacro de una sesión donde uno era secretario y leía el orden del día, y ellos se reinteresan porque como no conocen de la temática, les gusta lo que van a ver. Entonces, siempre decimos que cualquier escuela, mira, nos visitan jardines, primarias y secundarias, o sea, nos visitan de todos los niveles. Por supuesto, el nivel que vaya se le adecua a la charla para que entiendan más o menos lo que se hace ahí adentro, porque a un nene de jardín no le puedes Sí, hablar de sí, la por misma supuesto. forma que un nene de secundaria. Pero son interesantes todas las charlas, de todos los niveles. Y siempre les decimos que no duden en mandarnos por nota, que nos llamen, que nos manden mail, por cualquier canal de comunicación y arreglamos enseguida. Normalmente de una semana a la otra ya hacemos la visita y a la currícula de lo que es la escuela les sirve, porque cuando están viendo política, ciudadanía, todo eso, les sirve a ellos ir ahí porque están viendo plasmado todo lo que están estudiando. Micaela, con respecto al libro, sí, preguntarte, bueno, ya nos estuviste comentando que la idea de a dónde se quiere llegar, pero cuándo estará disponible, cómo estará disponible, cómo puede hacer, sí, a partir de que tengan los ejemplares, las personas interesadas, como nos estás diciendo, en poder tener un libro, en poder leerlo. Bueno, como te dije, los primeros 50 van a estar abordados a lo que es escuela secundaria y a lo que es, bueno, va a quedar uno en el archivo nuestro, uno en la oficina nuestra, para que lo tengan a disposición las personas que lo quieran ir a ver ahí. Tenemos ya 4 o 5 reservados para ex concejales del 1900 que ya nos pidieron para leerlo y todo, Bien. y ex empleados del consejo, y si nos queda alguno más, ahí sí, bueno, por supuesto vamos de a poco empezando a entregar. Y la idea es hacer una segunda camada de impresión, y ya esa segunda camada de impresión sí tenerla disponible para cualquier persona que quiera venir al Consejo Deliberante y decir, bueno, leí lo del libro, me interesa, quisiera uno. Hasta el momento que tengamos la segunda camada, yo ya lo tengo, o sea, tanto yo como Lucas y como todos los chicos del Consejo, lo tenemos de manera digital, como para que Perfecto. se los podamos ir adelantando y después cuando llegue el físico se los podamos entregar. En el físico, ¿cuántas Tenemos páginas? un libro de registro para quienes Está quieran, bien, ya claro, estamos ya los anotando, vas entonces lo vamos. anotando, claro, para cuando llegue Claro, esta segunda tanda, sería, ¿no? claro. Porque la primera ya tiene Mm. destinatarios. Te preguntaba, ¿en el físico cuántas páginas tiene? Y tiene, lo tengo allá en un cajón, pero me parece que tiene 98 páginas, no llega a 98. 100 páginas. Bien, o sea, Mm. trabajaron bastante en Sí, sí, sintetizar, sí, ¿no? sí, En pero resumir. además 100 páginas y tiene fotos, todo, pero te quiero decir, compactamos bastante la información porque si teníamos que poner todo lo que habíamos encontrado, te imaginas que era Sí. un libro así y sí, no podíamos. Claro, se iba muy grande. Bueno, la verdad que felicitarlos porque es una muy buena iniciativa. Sí, una muy buena iniciativa para que quede la historia del Consejo Deliberante y fundamentalmente los vecinos conozcamos sí, el funcionamiento. Porque, a ver, uno incluso también aquí, a veces haciendo un programa de radio, hablamos de los concejales, entrevistamos todo, pero por ahí desconocemos también lo que es el funcionamiento, el plenario, las comisiones, cómo estuvieron compuestos los cuerpos. Sí, que además no deja de ser una reivindicación ¿sí? A quienes fueron concejales de antaño Tal cual. también, ¿sí? Así que bueno, que de hecho ya nos estás diciendo que hay muchos interesados en poder, Sí. en poder leerlo, porque bueno, obviamente que seguramente este libro le habrá pegado la nostalgia. Y por otro lado también, ¿sí? El hecho de llegar, bueno, ahora con más información a las instituciones que vayan a visitar ahí el Consejo, ya tienen otra herramienta más, ¿sí? Para poder Tal trabajar con cual. ellos, ¿no? Tal cual, sí. Lo importante de esto es, como decís vos, reivindicar el trabajo que se hizo antes, porque uno piensa que por ahí llega y está haciendo un montón de cosas, pero se hicieron muchísimas antes de que uno llegue y ocupe un lugar. Y lo que yo hablaba en la conferencia cuando lo presentamos, es que las autoridades vamos pasando, pero lo que queda es esto, ¿me entendés? Los trabajos que hicimos, el libro que pudimos presentar, y como yo dije cuando empecé la conferencia, que le agradecí a Carla,
porque por más de que nosotras entramos y éramos de distintas veredas políticas y Carla estuvo un tiempo y después, bueno, salió del Consejo Deliberante, el proyecto original fue con ella y las ideas, yo creo que no son de cada uno, sino o sea, sí lo armamos entre nosotras, pero la idea principal era que quede esto, esté quien esté, no importa si yo llegaba, si no llegaba, yo intenté que llegara a hacerlo antes de irme, pero si no llegaba también sabía que había una persona que iba a venir que lo iba a poder terminar, Claro. porque ya estaba casi terminado. Sí, 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 Entonces la sí. idea era que nada, que no muera el proyecto cuando se iba una autoridad y que quede ese registro histórico para que la gente lo pueda disfrutar. Bueno, y lo van a poder disfrutar, sí, porque han dejado ya este libro para que prontamente también lo podamos leer o incluso también en el formato digital, que también se acostumbra por estos Sí, tiempos. Felicitarlos, Micaela, primeramente por la iniciativa, después por concretar el trabajo, que no es sencillo, y segundo, también, lógicamente, por dejarnos un registro, ¿no? De aquí a futuro, y que, como vos decías, se pueda llegar también con la información en las escuelas. Se lo planteaba tal cual. A Carlos Costanzo, que le está haciendo el tomo de Chivilcoy, así que por ahí en las escuelas secundarias no te llega mucha información de la ciudad. Entonces, bueno, No, ahora sí hay posibilidades con este libro de Carlos, con este libro del Consejo. Digo, tenés la posibilidad de poder trabajar sobre temas de la ciudad, ¿no? tal cual, tal cual. Y la verdad es un orgullo, primero, justamente por lo que sí, por tener temas y información netamente de la ciudad para poder trabajar temas de lo que es la ciudad. Y otra cosa que destaqué también, que no lo quiero dejar de decir, es que el libro fue netamente hecho por personal municipal, o sea, salvo Mirta y algún otro colaborador que nos dio una idea. Después lo que es la confección, la búsqueda de información, el diseño, todo fue todo municipal. O sea, lo hicimos a pulmón y cada trabajador municipal con lo que le comprometía a él y se hizo todo desde lo que es los empleados del consejo y de cultura. Así que estamos muy contentos con eso porque llevó su tiempo, por supuesto, pero logramos sacarlo. Micaela, agradecerte por el tiempo, felicitarlos por el trabajo que han hecho, sí, y bueno, te dejamos ahí descansar, disfrutar de la maternidad también, de esta licencia que te has tomado, y agradecerte que nos hayas atendido para poder contarnos un poquito más acerca de lo que fue la confección de este libro que ya está a disposición de los vecinos de la ciudad de Chivilcoy para conocer el funcionamiento del Consejo Deliberante. Muchas gracias. No, Eduardo, gracias a vos y gracias a la audiencia y siempre es un gusto charlar con Que ustedes. sigas Muchas bien, gracias. muchas gracias. Micaela Brito charlando con nosotros aquí en la mañana del centro, secretaria del Consejo Deliberante de Chivilcoy. Se ha presentado recientemente este libro denominado Chivilcoy, Historia, Legislación y algo más. ¿Sí? Está bueno porque te queda ahora toda la historia del Consejo Deliberante ahí concentrada en un ejemplar, en un libro, ya sea el formato digital o el formato papel, sin tener que andar rebuscando ahí cuando necesitas algún dato, e incluso hasta los propios concejales también, cuando necesitas algún dato, ahora está todo digitalizado y además cuando precisas algún dato para hacer algún trabajo o algo, ya tenés otra herramienta, otra fuente para poder llegar en este caso.